Isabel Cuervo conduce esta cobertura especial. Países en donde los gobiernos son totalitarios y la incidencia de su inmensa fortuna. Y en este refugio de la frontera norte de Costa Rica, según Migración Colombia, 550.000 venezolanos. La ex fiscal general de Venezuela, Isabel Cuervo, está aquí. ¿Cómo va a ser la posición del gobierno de Iván Duque? Cientos de colombianos provenientes de todos los rincones de Estados Unidos. ¿Colombia sería clave en la democratización de Venezuela? Nuevamente plagado de siembras de coca, los colombianos en el exterior también pudieron ejercer su derecho a elegir. La Cancillería de Colombia, más de 800.000 colombianos. ¿Cómo pueden manipular a países como Colombia y Venezuela? Cientos de manos solidarias continúan trabajando. ¿Es real esa incidencia del gobierno cubano? Este sistema democrático. Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal Bellísima 1. El día de hoy tengo una invitada especial, muy esperada por ustedes, una persona que ustedes mismos me pidieron que hiciera una entrevista con ella y ella amablemente ha accedido a compartir con nosotros en este canal su historia de vida. Ella es Isabel Cuervo, periodista, y ha sufrido los embates de la élite oscura por haberse enfrentado en su propio lugar de trabajo ante estas personas, atreviéndose a hacer un reportaje revolucionario, pero ella es quien le va a contar qué fue lo que realmente sucedió. Isabel, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que, lo que has hecho durante toda tu vida? ¿Y cómo se desarrolló esta historia? Hola Nelcy, hola bellísima, muchísimas gracias. Primero que todo un saludo para ti y un saludo para toda tu inmensísima audiencia. Bueno, pues aquí estamos, muchísimas gracias por tu generosa invitación. Aquí estoy contigo y estoy muy contenta de estar compartiendo no solamente contigo, sino con toda esa gente que te sigue día a día porque eres supremamente trabajadora. Bueno, ¿qué soy yo o a qué me dedico? Pues en Nelcy me dedico desde hace muchísimos años, no voy a decir cuántos porque me sacan la edad y bueno, hay que cuidarse un poco en cuanto a la apariencia. Pero sí, llevo muchos años, más de 20, casi 25 años haciendo periodismo, y la línea de periodismo que yo he hecho a lo largo de toda mi vida, en mi carrera, ha sido periodismo de hard news, periodismo de noticia dura, periodismo de noticia política, de orden económico y toda clase de bandidos, porque bueno, es lo que me ha tocado hacer en la vida. No lo busqué así, pero así se dio, y muy contenta, muy orgullosa de haber podido cubrir cimientos mundiales de gran relevancia. He entrevistado a personalidades del mundo político y de las altas élites muy importantes, es decir, muy agradecida con la oportunidad profesional que me ha dado la vida. Así que bueno, a eso me he dedicado pues toda mi vida, a cubrir noticia en diferentes lugares. He tenido también la oportunidad de vivir en diferentes países, en diferentes continentes, lo cual le agradezco enormemente también porque me permite tener una visión mucho más global, mucho más generalizada de lo que es realmente esta aldea global, ¿no? Isabel, ¿cuál fue la razón que te movió para hacer ese famoso documental que prácticamente te costó tu trabajo? ¿Qué sentiste? ¿Por qué razón lo hiciste? Sí, bueno, mira, llegó a mis manos, como te digo, yo siempre he cubierto noticia de orden político, entonces llegó a mis manos una investigación realizada por una organización que se llama Judicial Watch. Judicial Watch es un órgano judicial aquí en los Estados Unidos que su preocupación es que nadie esté por encima de la ley, es decir, hace requerimientos al mismo gobierno de los Estados Unidos sobre diferentes casos o personalidades políticas aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, Judicial Watch es quien tiene ahora sentada en el banquillo a Hillary Clinton bajo una indagatoria, bueno, que ya todos en el mundo conocen, acerca de los famosos emails que ella pero desde su servidor privado. Entonces, recibo yo una información de Judicial Watch, un informe, una investigación en donde ellos
justamente investigan y sacan sus propias conclusiones de las órdenes de este señor George, por no nombrar me pediste no dar el nombre completo, así que de aquí en adelante le voy a nombrar como el injerencista, porque eso es lo que es. Llega a mis manos una investigación acerca de el injerencista y comienzo yo a leerla, la plataforma online de mi mismo medio de comunicación para el cual yo trabajaba, que es USAGM, la agencia de noticias del gobierno de los Estados Unidos, lo publica en su plataforma online, publica una traducción de ese estudio de Judicial Watch y con mayor razón veo yo relevancia e importancia de entrar a investigar un poco más sobre esa misma investigación y realizar un reportaje para la plataforma de televisión, que es donde yo me he desempeñado desde el año 2000 hago televisión porque he pasado por prensa escrita, radio, cine, en fin, todas las plataformas. Entonces, me aprueban la investigación, comienzo yo a tocar mis fuentes, a tocar base en diferentes países, a corroborar las líneas investigativas ya hechas por Judicial Watch, a confirmarlas, a encontrar nuevas fuentes on the record, off the record, deep background, es decir, todo tipo de fuentes, cómo se maneja en el mundo periodístico y despierta en mí gran interés realizar este reportaje porque toca países latinoamericanos y mi especialización a nivel de periodismo político es obviamente Latinoamérica y Europa, y en especial el triángulo entre Colombia, Cuba y Venezuela. Triángulo geopolítico que he estado investigando con gran interés, sobre todo en los últimos 7 años. ¿Por qué? Porque considero que de ese triángulo de Colombia, Cuba y Venezuela se desprenden importantísimas noticias, importantísimos movimientos, importantísima información que va a afectar no solamente a esos países, no solamente a Latinoamérica o a este hemisferio occidental, sino incluso a diferentes países del mundo entero. Entonces, continúo mi investigación, comienzo a hacer mis preentrevistas, entrevistas en cámara, entrevisto a una ex agente del FBI que ya era fuente mía desde hacía tiempo atrás, pero nunca había dado la cara, acepta darme la cara en cámara, la entrevisto, constato más información vía Venezuela, vía Cuba, vía Colombia, y bueno, termino realizando el reportaje especial titulado George Incidencia en Latinoamérica. Lo presento porque en Latinoamérica no saben quién es él, lo presento, hago un ligero esbozo de sus andanzas en el mundo, por ejemplo, que quebró el Banco de Inglaterra, por ejemplo, que fue judicializado en Francia, por ejemplo, que ha sido despedido de Hungría, de su propio país natal, y muchas otras cosas más. ¿Para qué? Pues para que la gente sepa de quién estoy hablando, porque es que mucha gente no sabe quién es este personaje y mucha gente, incluso colegas serios, periodistas de gran trayectoria que llevan muchos años en los medios de comunicación como yo, posteriormente me decían, pero es que este personaje no existe. Pues sí existe, yo lo confirmé, yo lo corroboré, yo lo investigué y lo he seguido investigando a lo largo de estos años, desde ese 2018 que comencé a investigarlo. ¿Qué pasó después? Pues realicé mi reportaje, se lanzó al aire en diferentes días, se hicieron promociones, se presentó en otros programas del canal, estuvo al aire 5 meses, pero resulta que el 29 de octubre de 2018 comienza a rodar una información de que el reportaje es antisemita, después de llevar 5 meses al aire. Entonces me piden explicaciones en mi mismo medio de comunicación y yo pues pido unos minutos para investigar qué es lo que ha ocurrido, me siento en mi escritorio, veo rápidamente alguna información, rastreo otra información y logro descubrir que la persona que inventó esta versión de que el reportaje era antisemita es un señor que trabaja aquí en Washington como lobista de la dictadura cubana.
El medio de comunicación para el que yo trabajaba, USAGM, como te digo, del gobierno de los Estados Unidos, en su plataforma en español, Radio y Televisión Martí, allí era donde yo me desempeñaba en televisión. Normalmente sufre ataques de este tipo para desvirtuarlo, para poder lograr que no continúen sus transmisiones, porque su objetivo principal es hacia Cuba, información a Venezuela, información a Nicaragua, información a países que están privados de la libertad de prensa y libertad de expresión. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que no habían yo ni terminado de redactar la información que me habían solicitado de qué día que había pasado. Cuando me llaman a la oficina de dirección, el director nunca me dio la cara, se portó extremadamente cobarde, es decir, una actitud realmente penosa, no supo ni siquiera defender el medio de comunicación que le habían entregado para dirigir, no me dio la cara, se escondió y después terminó repitiendo la misma versión. Ese mismo día me sacan del edificio, me someten a investigación federal, dado que yo era empleada federal de los Estados Unidos, me someten a investigación federal y esta investigación continúa por aproximadamente año y medio, en donde rendí todas mis indagatorias, presenté todo tipo de documentación, cartas, soportes, pruebas, evidencias. No obstante, la señora Michelle Stewart del departamento trabaja para el Departamento de Estado, para USAGM, porque pertenece al Departamento de Estado de los Estados Unidos, terminó firmando un reporte final de despido calificando una cantidad de arbitrariedades en ese documento, afirmaciones falsas, nunca pudieron probar nada, nunca pudieron probar que nada de la información era falsa. Eso es supremamente importante decírselo a tu audiencia. Nada de la información se ha comprobado que sea falsa. No lo van a poder hacer porque está debidamente corroborada por mí, concatenada por mí, investigada por mí, corroborada y confirmada con diversas fuentes, y bueno, terminaron diciendo que era antisemita. Pero ¿qué pasa? En ese año y medio de investigación federal al que me sometieron de escarnio público, dando declaraciones a toda clase de medios de comunicación aquí en los Estados Unidos, New York Times, Washington Post, el Herald, todo tipo de grandes medios de comunicación de acá de los Estados Unidos, calificándome de antisemita, diciendo que yo había mentido, que había infringido reglas periodísticas, que había inventado la entrevista con la ex agente del FBI, absolutamente ridículo, la realicé desde el estudio de televisión del canal, después les saqué la prueba, hasta ahora no he escuchado nada, después de la prueba, después de la cantidad de pruebas que he dado y las evidencias que he mostrado públicamente, ni siquiera se han comunicado conmigo, ni siquiera han sacado un comunicado diciendo, nos equivocamos, aquí pasa algo, por favor, no por mí, por el bien del periodismo. Estamos hablando de una agencia de noticias del gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, esto se dio así y como te digo, yo estuve año y medio sometida a investigación federal, pero me dediqué a seguir investigando al señor injerencista. ¿Por qué? Pues porque ya es una cuestión de deber y de ética. Entonces comencé a encontrar muchísimas más cosas acerca de este injerencista de las naciones y entre ellas encontré que mientras a mí me sometían a investigación federal, a escarnio público, a difamación, a calumnia, a injuria y me amordazaban, me censuraron, me amordazaron y me sometieron a toda clase de difamaciones, mientras hacían eso con una periodista, pues se intercambiaban cartas muy calurosas entre los altos ejecutivos y el señor injerencista de las naciones. Esas cartas yo las tengo, esas cartas yo las encontré. El director, el CEO, siendo
un empleado federal, un CEO de una agencia de noticias de los Estados Unidos, escribiéndole cartas como si estuviese arrodillado ante este gran, poderoso, millonario, injerencista, que lo que había hecho era que había mandado ese mismo 29 de octubre de 2018 una carta diciéndoles que mi reportaje era antisemita y que tomaran medidas inmediatas. Las tomaron como acatando una orden de un poderoso y de un multimillonario. Así lo hicieron estos ejecutivos federales y me sacaron y me sometieron a toda esta investigación y a todo lo que ya te he contado. ¿Por qué es grave? Es grave porque quiere decir que si este gran injerencista de las naciones puede hacer esto con ejecutivos federales de los Estados Unidos, sentados en las altas direcciones de un medio de comunicación del gobierno de los Estados Unidos, quiere decir que puede manejar cualquier otro medio de comunicación. Entonces me di a la tarea de investigarlo. Y también lo encontré sus vínculos con New York Times, con Washington Post, con muchísimos periódicos de los Estados Unidos y del mundo entero. La lista es enorme. Poco a poco he ido sacando información, no solamente de su relación con los medios, sino también con políticos y cómo opera, cómo maneja esta red global de ONGs, por medio de las cuales puede hacer trabajo de campo, ingeniería social, para manejar y manipular lo que ocurra o no en diversos países. Isabel, además también te quiero preguntar algo desde el punto de vista periodístico, porque tú estás bastante bien empapada y sobre todo principalmente de lo que ocurre en el periodismo interno en los Estados Unidos, porque muchas personas se preguntan constantemente por qué los medios de comunicación masiva en los Estados Unidos no dicen lo que realmente ocurre. Tú eres un ejemplo del por qué. Me encantaría entonces que tú me dieras, según tus limitaciones, por supuesto, ¿cuál es el punto de vista que tú tienes si realmente tú piensas que esto trasciende, aparte del canal, por ejemplo, donde tú elaborabas? ¿Piensas tú que estos mismos tentáculos están gobernando o dominando lo que es la libre expresión de medios de comunicación masivos en los Estados Unidos? Sí, claro, definitivamente, Nelcy, y eso es lo más grave. Lo más grave aquí es que se nos está impidiendo ejercer el sagrado derecho a la libertad de expresión, porque no se trata solamente de que hayan censurado, amordazado, difamar moralmente a una persona, a una periodista como yo, con una trayectoria de más de 25 años en los principales medios de comunicación, no solo en los Estados Unidos, sino, como te digo, en otros países donde he tenido la oportunidad de vivir. Yo creo que el derecho de piso yo ya lo había pagado, demostrando la calidad de periodismo que hago. De hecho, fui la persona que les dio su primer premio Emmy en la historia, en 30 años de historia de radio y televisión. Pero no les bastó con eso, no les bastó para poder defender la honra y la credibilidad de una periodista que les había demostrado total veracidad, total confianza en el medio, total entrega al trabajo. No solamente no les bastó con moralmente, sino que se continuaron difamándome y difamándome y difamándome y defendiendo a los grandes poderes. Eso es gravísimo, porque no es solo callarme a mí, insisto en eso, es que es un deber moral y ético defender el sagrado derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué? Pues porque si no llegamos a un punto como en el que estamos ahora, Nelcy, en el mundo entero, y eso hay que decirlo, y alto y claro. Estamos ante una dictadura de la información. Si tú quieres hablar de algo, no tienes por qué estarte cuidando en las palabras, decir esto, no decir aquello, decir estos nombres, pero aquellos no. Eso está mal, eso está muy mal. Nosotros como seres humanos tenemos que exigir el derecho a poder hablar y expresar nuestras opiniones sin ningún reparo. Eso no implica que no haya que tener un debido trato
primero que todo, obviamente, cuidadoso en que tú no tienes derecho por qué dictar discursos de odio, no tienes por qué ofender, no tienes por qué acribillar al otro con la palabra. Eso está claro, por supuesto. Eso entra dentro de la decencia personal, y no solamente de la decencia personal, eso también se llama la ley de la decencia en las comunicaciones. Es que está escrito, en los Estados Unidos se llama así, ley de decencia en las comunicaciones. Hombre, pues es que siempre ha habido malos y siempre ha habido buenos y siempre habrá gente que dispare odio y palabras soeces por esa boca, pero eso no implica que entonces bajo otro tipo de censura que no tiene nada que ver con la decencia en las comunicaciones, sino con la ideología o con ciertas temáticas o con ciertas personas, se restrinja el derecho a la libre comunicación. Es que todos tenemos que tener derecho a... ¿Cómo nos vamos a encontrar en el siglo XXI tratando de defender el derecho a hablar? Es que no hemos hecho ya logros a nivel de civilización, a nivel de raza humana, no hemos alcanzado ciertos logros ya, como para tener ahora que estar en pleno siglo XXI rogando para ver si me dan permiso de hablar. No, eso está muy mal. Las redes sociales y los medios de comunicación tienen el deber de ser transparentes y de ser plataformas de difusión de todo tipo de pensamiento. Es que estos logros, Nelcy, tú que eres abogada, lo sabes muy bien. Estos logros ya se consiguieron. Es que entonces estamos en un retroceso como raza humana, como sociedad occidental civil, o sea, que es que esto no hay ni que explicarlo, es que el que ocurra es un atropello. Las civilizaciones no pueden ir hacia atrás y el derecho a la libre comunicación y el derecho a expresar libremente nuestras ideas, cualquiera que sea nuestra ideología, tiene que ser respetado. Eso no es pidiendo el favor ni pidiendo permiso, eso es exigiéndolo. Cada uno desde su sociedad, cada uno desde sus países, cada uno desde su ciudad, cada uno desde lo que sabe hacer, porque mucha gente me pregunta, bueno, pero es labor de los periodistas, sigan ustedes y luchen. No, esto es labor de todos en la sociedad. Es labor de todos. Tú como gran comunicadora que eres, por favor, todos los días haces una labor de comunicación increíble, sostienes diferentes canales de una temática, de otra. Esa es la libertad de expresión. Eso es el derecho a la expresión y a las comunicaciones. Tú haces una labor todos los días desde tu campo. Yo haré la labor desde mi campo, el panadero desde el suyo, el abogado desde el suyo. Todos tenemos un deber social y el deber social es defender los derechos ya alcanzados. Es decir, no se firmó una carta magna, unos derechos humanos hace muchísimos años alcanzados por la lucha de muchas personas que dieron su lucha y su esfuerzo y la vida, como para que ahora nos dejemos arrebatar hasta el derecho a la palabra. Eso es lo que pienso yo y en esa lucha es en la que ando hoy en día. Sí, mira, perfectamente, exactamente, yo soy del mismo pensamiento. Me parece prácticamente indignante, absurdo. Yo quisiera utilizar otro tipo de palabras, pero realmente como tú dices, o sea, cuando uno tiene una profesión X relacionada también a la palabra, tú eres periodista, yo estudié Derecho, entonces son cosas que realmente uno aprende desde los primeros años de la universidad, que hay ciertas cosas que aunque uno esté muy molesto, hay ciertas palabras que uno no utiliza, pero de todas maneras, uno tiene una molestia interna, ¿no? Que hace que uno diga, pero ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo es posible que uno tenga ahora que estarse cuidando para ver qué es lo que uno va a decir? Porque en cualquier instante te cierran la boca. En el caso tuyo en tu carrera, que se supone es tu trabajo, investigar, claro, desarrollar un documental o un trabajo X y exponerlo. Ese es tu trabajo, se trata de eso, es lo que se espera de ti, es lo que claro. Tú debes hacer. Y aún así,
es con cortapisas. Es decir, ok, haz tu trabajo, pero hasta aquí tú puedes llegar. Hasta esta persona puedes tocar. Y hasta este tema puedes tratar en relación a este personaje. Es decir, que siempre y cuando tú hubieses hablado todos los honores y todas las cosas bellas de este personaje, no te hubiese ocurrido nada de eso. En el momento en el que lo tocaste por el lado que a él no le convenía, no quería que se supiera, por lo menos, no desde el punto de vista de una periodista de peso como tú, entonces ahí sí no. Puedes hablar, pero hasta cierto punto. Y esas son cosas que nosotros en la actualidad no podemos permitir. No podemos callarnos. Hay personas que a veces, por ejemplo, me dicen, Nancy, ¿por qué tú hablas de ese tipo de cosas? Mantente neutral, quédate tranquilita. Haz como que yo soy una guerrera interna. Claro. Y mi esencia, bueno, yo creo que todas las mujeres que estudian Derecho tienen una guerrera interna, o sea, es difícil. de no tener esta cualidad, pues no puedes, ¿no? Entonces, es una cosa que uno tiene, yo desde muy pequeña, muy temprana edad, tengo esa inquietud. Luchar por la justicia es algo que va conmigo. Entonces, si yo estoy mirando toda esta situación social a nivel global y de esta censura extrema, la viviste tú, pero como tú, la han vivido otros profesionales en tu rango, o sea, en el periodismo. En Estados Unidos y a nivel global. Lo hemos visto. Hemos visto como diferentes personas le callan la boca. Y por lo menos, digamos que suerte has tenido de que por lo menos todavía se mantiene en lo que es el plano profesional, ¿no? Porque a otros profesionales también del periodismo han llegado hasta perder la vida por investigar personajes peligrosos, solo por eso. Y es muy bueno que las personas comprendan eso, porque viendo tu caso y viendo que es algo real, las personas pueden entender cuál es el miedo que muchos profesionales tienen. Hay gente que dice, pero ¿y por qué nos siguen dando información errónea en los medios de comunicación masivos? ¿Por qué nos están diciendo esto y no nos están diciendo lo otro? Bueno, ahí está un ejemplo. O sea, no todo el mundo tiene el valor que ha tenido Isabel de arriesgar tanto y de seguir incluso dando la cara, como en estos momentos que cuando le pregunté por la entrevista me aceptó sin ningún tipo de problemas. Cualquier otra persona hubiese dicho, después de lo que me pasó, no voy a hablar más del tema, ¿no? Y se hubiese escondido, ¿no? Y no lo has hecho. Entonces yo quiero que tú le mandes ahora un consejo a los demás profesionales también, no solamente desde el punto de vista del periodismo, pero también de muchas otras personas que trabajan en medios de comunicación, ya sea prensa, prensa escrita, ya sea, por ejemplo, canales de televisión, ya sea radio o lo que sea, que quizás también han llegado información a ellos también importante como la que tú recibiste. Y tomaste en un momento dado una decisión difícil. Dijiste, voy a darle curso a esta investigación. Pudiste haberla engavetado y te hubieses evitado problemas. Pero ¿qué consejo le das tú a los profesionales que reciben también este tipo de información importante? ¿Qué pueden ellos hacer con eso? Motívalos también a ellos a que también tomen su parte de responsabilidad en esta etapa de la humanidad, de saber que si usted se calla, usted es cómplice. Correcto, es que el silencio también es complicidad, ¿no? Pues nada, Nelsie, lo que te había dicho hace unos minutos, lo que pasa es que cada uno tiene que tomar su posición y hacerla respetar, y la posición principal es defender el derecho a la libre información, a la libertad no solamente de prensa, sino a la libertad de expresión que nos compete a todos. Como tú bien decías hace unos minutos, por ejemplo, esto no son solamente costos a nivel moral y a nivel de carrera. Yo nunca imaginé que yo iba a vivir amenazas y acoso tan fuerte al interior de una de las democracias más poderosas del mundo como lo es Estados Unidos, el país de los derechos civiles. Pues me ha tocado enfrentarme aquí a estos problemas tan horribles en donde, y tengo que decirlo, y aprovecho para que tu gran público lo sepa, aquí hay responsables de que yo haya recibido amenazas en los Estados Unidos, y tienen que saberlo, y todo el mundo tiene que saberlo para que quede una constancia de que yo he sido amenazada, acosada, amordazada, censurada. Y voy a seguir hablando, porque a mí nadie me puede quitar el sagrado derecho a expresarme.
punto. Entonces, sí, han hecho gran afección en mi vida. Por supuesto que han afectado mi vida. No solamente me han despedido de un empleo, han manchado, han mancillado mi nombre y mi reputación profesional. Pero la gente sabe, me conoce, llevo muchos años trabajando en los principales medios de Estados Unidos y de otros países en el mundo. Entonces, hay mucha gente que conoce de mi ética, de mi rectitud ante la forma como afronto mi carrera. Pues, ¿qué he hecho? He tenido que reinventarme a partir del momento en que me pude quitar la mordaza y cerraron ya la investigación federal. Bueno, me quité la mordaza y no me dejo censurar. El reportaje censurado lo van a encontrar en 1000 plataformas porque se ha distribuido por todas partes antes de este escándalo y después del escándalo aún más, porque la gente no es tonta, la gente lo busca y dice, si aquí hay censura, algo tendrá de cierto o algo, bueno, lo quiero ver. Pues pueden irlo a ver, está en todas mis plataformas, en todas mis redes sociales, estoy como Isabel Cuervo en mi canal de YouTube, que le agradezco muchísimo a la gente que me ha ayudado a inscribirse, a hacerlo crecer, porque entre más crezca, pues más posibilidades hay de que pueda seguir esto, que es entregándole la información a la gente. Tengo mucha información y la tengo asegurada y quiero que lo sepan también y por eso lo digo en las entrevistas, tengo mucha información, la voy a seguir dando, la voy a seguir sacando, pruebas, evidencias, información incómoda, lo siento. Todo el mundo será denunciado, porque aquí hay muchas personas y muchas instituciones y muchos gobiernos comprometidos, cómplices del dolor público, del dolor de los pueblos. Y con eso yo no me voy a quedar dentro de una caja fuerte. Todas las informaciones que recibimos los periodistas es deber ético, moral, deber innato, propio del periodismo, entregarlo a la gente. Y eso es lo que hay que hacer y eso es lo que continuaré haciendo todo el tiempo en que yo esté ejerciendo el periodismo que creo que va a ser per secula seculare. Porque bueno, para esto nací, esto es lo que me gustó, ojalá me hubiera gustado, no sé, ser artista, otra cosa, pero esto fue lo que me gustó hacer en la vida, esto es lo que se me dio y voy a seguir desempeñando mi profesión, voy a seguir entregando y cumpliendo con entregar la información al pueblo, a la gente, al público, porque allí es donde tiene que estar, para que la gente esté informada y pueda tomar sus propias decisiones informados, porque es inmoral esconder la información. Si yo encuentro algo en mis indagaciones, tengo que entregarlo. Las investigaciones no se hacen para guardarlas en un cajón de un periodista, se hacen para entregárselas a las personas. Y para eso somos especialistas en procesar información. Es un deber, hay que hacerlo, hay que entregarlo, hay que dárselo a los pueblos y a la gente y que la gente decida qué cree, qué no cree, qué quiere confirmar, qué no quiere confirmar, qué va a creer, qué no va a creer. Bueno, decídanlo, pero entregue la información, que no quede en manos de los responsables de la información, de los supuestos profesionales de la información guardada y escondida, y uno haciéndole el juego ¿a quién? ¿A los poderosos? ¿A los gobiernos? Pero siempre el periodismo ha sido para justamente cuestionar a los poderes. ¿En qué momento el periodismo se volvió de una cantidad de gente relacionista pública y lectora de comunicados públicos? No, aquí hay que indagar, aquí hay que informar, aquí hay que cuestionar si es que eso no es nuevo, es que esa es la deontología del periodismo, esa es la base, ese es el principio y ese es el fin del periodismo. Por ejemplo, así que pasen por mi canal de YouTube, por ahí hay cosas que les pueden interesar. Gracias a todos los que me siguen por Twitter, por Instagram, YouTube, en todas estoy como Isabel Cuervo. Y en Facebook aprovecho y perdóname Nelson, para dar esta cuña porque es muy importante para mí que la gente tenga acceso al trabajo que yo publico. En Facebook estoy con Isabel Cuervo Journalist, periodista en inglés, Isabel Cuervo Journalist. Esa es mi página profesional. De resto, en todas las redes sociales
y mi canal de YouTube estoy como Isabel Cuervo, así que pueden seguirme, allí van a encontrar los reportajes, las investigaciones de las que estoy hablando y sobre todo pues los invito pues no solo a seguirme sino a ver con atención esa información que les entrego, esas investigaciones. Acabo de publicar hace poco una entrevista muy importante con Ryan Hardwick, un ex moderador de Facebook. Allí van a poder entender en esa entrevista que yo le hago a ese censor de Facebook cómo nos censuran, por qué nos censuran, no solamente en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes nos están censurando. Entonces nos tenemos que dejar censurar y seguir diciendo, ay, nos están censurando, mejor no hablemos de esto. No, hay que tomar acción y la acción es informar. Informarse con los que saben. Pasen a ver la entrevista, les va a gustar. Tengo más información también sobre este personaje, el injerencista de las naciones, información que nadie sabe, que no se distribuye porque los grandes medios, los medios hegemónicos de comunicación no lo distribuyen. Pues claro, si reciben órdenes de arriba, de quien paga, entonces finalmente pues obedecen a las órdenes de quien paga. Entonces pues no lo van a encontrar, por eso es que no lo publican. Hace poco publiqué una orden, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos acerca de no entregarle más dinero público, dinero del erario público de los Estados Unidos a las organizaciones. ¿Por qué? Porque defienden la prostitución y el tráfico sexual. Entonces llevaban 16 años peleando en los tribunales y hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia y dictaminaron esto. Esto es histórico. Dictaminaron que no más dinero para esas organizaciones por esta razón. Nadie lo informó, ningún medio de comunicación. Entonces, tengo que venir yo desde mi estudio, sola, sin equipo investigativo, sin un gran medio de comunicación que pueda dar la información que yo produzco para informarlo. Pues lo tengo que informar. ¿En dónde? Pues por mi canal de YouTube, por mi Facebook, por mi Twitter y por todas partes. La gente no es tonta, ya se dieron cuenta que yo estoy trabajando y ofreciendo toda esta información por mis redes y están pues obviamente siguiendo como digo yo, no me siguen a mí, sino que siguen mi trabajo. Eso es muchísimo más honroso para mí, porque de eso se trata, de poder difuminar la información, entregarla y que la gente la distribuya para que sepan, para que estén informados. Tengo que decir una cosa a tu favor. Yo he hecho también diferentes investigaciones sobre ese señor en concreto y sobre todo los demás también. Porque aquí todos tienen culpa. Aquí cada personaje que conforma este caballo oscuro carga con su propia culpa. Este personaje en concreto, en defensa de tu trabajo, tengo que decir que vi parte de tu trabajo no completo. Aún así, corroboro palabra por palabra de que es completamente real. Desde mi pequeña humilde esquina de credibilidad que las personas me puedan dar o mis propios seguidores, porque yo también hice un pequeño reportaje, o sea, un video, aquí en mi canal hablando sobre ese señor. Y prácticamente después de haber, bueno, hace un par de meses fue eso, luego entonces yo vi tu reportaje y dije, pero ese es verdad, o sea, no hay ni una sola mentira en el mismo. Yo vivo en Europa. Claro. A este señor aquí en Europa lo tienen prácticamente como la oveja negra. No es ninguna... Ahí sí lo conocen. Sí, y sabemos quién es. Mi suegra es húngara. Y te puedo decir, sí, y te puedo decir que cuando a ella le mencionan a ese señor se le paran los pelos. No has dicho una sola mentira en ninguna parte de tu reportaje. Tal cual. Realmente esa es la verdad. Que sea dura, que no la quieren escuchar del otro lado del mundo, donde creen que quizás las personas no se van a enterar porque está del otro lado del charco, lamentándolo mucho. Yo hice realmente un reportaje también como el tuyo. En un inicio también me le hicieron este shadow, tú sabes, que le hacen a diferentes publicaciones. Hice uno que otro cambio en el título y entonces ahí pasó. Porque las que no te quieren dejar pasar la información. Entonces, claro, uno se la rebusca porque la cosa la vamos a poner. Y se lo vamos a... Claro. Y vamos a hablar de eso, guste o no guste. Otra cosa muy importante, como tú dijiste también, de Judicial Watch, es una persona también de mi completa pues, confianza
en el tema pues, periodístico. Es una persona que ha dado Tom Fitton mucho de sí, de su vida personal también, en pos de la justicia. Entonces, hay un problemita. Hay diferentes casos, por ejemplo, que yo desde el tema, bueno, desde el punto de vista legal, pues sigo, y pues analizo diferentes pues casos de como la de este señor, que también estuve perfectamente enterada de que se le prohibió las funciones a esa sociedad abierta a la cual él representa, que de abierta tiene poco, sabemos realmente que funciona como un círculo realmente prácticamente pues delictivo, si así se quiere, viendo cuáles son los resultados de estas asociaciones. Y bien, entonces la prohibición que le pusieron en Estados Unidos de las funciones, pero eso ya pasó hace rato aquí en Europa. En diferentes países a este señor ya se le ha prohibido que esté funcionando su organización aquí, en diferentes países. Una de ellas fue su natal Hungría. Es cierto. Entonces, cuando me dices a mí que te han dicho que es mentira, que te inventaste, yo me pongo a pensar, ¿hasta dónde piensan que pueden ocultar la información? ¿A cuántas personas creen que van a callar? Porque esto lo dijiste tú, pero lo he dicho yo, pero lo han dicho cientos de personas en diferentes reportajes, fuera y dentro de la televisión, por ejemplo, más en los medios de comunicación de Internet, como es Twitter, YouTube y esas cosas, creen que no tienen la fuerza o la credibilidad necesaria, pero tú no has sido la única, pero tampoco vas a ser la última. ¿Qué piensan hacer? ¿Van a callarnos a todos? ¿Eso es lo que piensan hacer? Pues va a estar difícil. En el tema de la censura de las redes sociales que tú misma dices, a mí misma yo he sufrido los embates de la misma, porque mis dos cuentas de Instagram, Bellísima 1 y Bellísima 11, que es la que yo utilizo para hacer este tipo de temas, pues constantemente, bueno, ahora en este momento en Bellísima 1 me tienen prohibido hacer videos live porque hice una denuncia de un caso de unos niños. Y ese post, por ese post me dijeron que me iban a prohibir durante 3 meses, hasta finales de noviembre me tienen prohibido hacer videos live en mi cuenta de Instagram Bellísima 1. Luego pasé entonces a mi cuenta Bellísima 11, que es la alterna, por si me pasaba eso, yo sabía que en un momento dado me lo iban a hacer. Hice mi segunda cuenta, oh sorpresa, puse también entonces una publicación del expresidente de los Estados Unidos, yo le llamo Obi porque está hello, una publicación y solo por eso Instagram me mandó un anuncio, estoy difundiendo información falsa sobre el expresidente y por esa razón una sanción de 1 mes, 30 días sin poder hacer tampoco videos live por ahí. Es decir, que las dos cuentas me tienen callada. Y yo me pregunto, ¿qué es eso? Eso es censura. Claro, censura y pura y dura. Y no puede ocurrir. Por eso, bueno, Ryan Hardwick, como te decía, me lo explica en la entrevista que le hice y ahí está publicada en el canal para que pasen y la vean, de cómo opera esa censura y qué es lo que ocurre, y es ideológica. Porque ¿cómo es posible que escojan ahora los temas de los que uno puede o no puede hablar? Es que esto es absolutamente indignante. Esto hay que levantarse. Isabel, porque estamos hablando de que tú tratas un tema, yo trato un tema desde el punto de vista profesional. Y no estamos hablando con insultos, con palabras oeces. Claro. Por eso, claro. Y tampoco se puede. ¿Qué es esto? Claro, pues censura y porque eso tiene que ver también con quién chequea a los chequeadores, quién dice lo que es cierto y falso. Sobre eso estoy trabajando una investigación que pronto voy a sacar. Lo que pasa es que hay temas urgentes y emergentes que tienen que ser publicados antes. Entonces, yo estoy manejando diferentes temáticas, como siempre lo he hecho. Yo siempre mantengo varias investigaciones abiertas a la vez. Una de ellas es esta. ¿Quién chequea a los chequeadores? Pues yo te lo puedo decir de una vez. Ya he encontrado la lista de chequeadores de información que reciben subvenciones del injerencista de las naciones. Pero es que hay que ahondar más allá y hay que explicarlo bien cómo funciona. Prometo pronto estar publicando esa información, porque se atravesó, por ejemplo, ahora lo de Colombia. No sé si mucha gente de tu canal está enterada, pero ayer pude publicar por fin, investigando un poco qué es lo que ocurre con todo este levantamiento y protesta. Ha ocurrido, es decir, una cantidad de exabruptos a nivel social que no tenían por qué ocurrir. Entonces, pues uno como periodista siempre entra a darle un poquito de seguimiento, a ver qué encuentra, y efectivamente al ver tantos paralelos con el caso de George
aquí en los Estados Unidos, pues decidí dedicarle un poco de tiempo a ver por dónde iban los hilos, ¿no? Y descubrí pues en tan solo 5 días que los hilos me conducen nuevamente al injerencista de las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo está conectado él a esos sucesos caóticos en Colombia de los últimos días? Bueno, los invito a ver la cápsula informativa que publiqué ayer y ha sido increíble la recepción de la gente, porque la gente no es tonta, la gente sabe que hay que informarse y sabe nuevamente que los medios de comunicación hegemónicos no están dando la información de todas las organizaciones internacionales sin cuestionar. Ah, pues porque no están haciendo el trabajo correctamente. Perdón, yo soy periodista, yo no soy publicista, yo no estoy aquí para leerle los comunicados a los organismos internacionales, yo no estoy aquí para no poder cuestionar, porque es que ese es mi trabajo. Entonces, si no lo hacemos, pues muy grave, porque el público no va a poder enterarse y el público no es tonto, el público sabe que aquí está pasando algo y que no me están informando. ¿Por qué? Pues porque su vida se ha visto afectada, porque cuando se ha visto que el planeta entero se encerró por ordenanza de los gobernantes. ¿Qué es esto? Países enteros cerrados. ¿Esto es normal? ¿Tenemos que decir sí, ponernos el bozal y callarnos? No, me parece que no, me parece que es deber de todos aquí decir realmente y sinceramente, honestamente, lo que está ocurriendo, cuestionar a quien hay que cuestionar y exigir respuestas de quien tiene que dar respuestas. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Quedarnos callados? Jamás. Una pregunta entonces final para ir entonces cerrando la primera entrevista. Espero que saques un poquito de tiempo en cualquier otro momento también y coordinemos para que hablemos de otro tipo de temas, desde el punto de vista también, por supuesto, periodístico y también legal, que me interesa muchísimo todos esos procesos que se han llevado a cabo, por ejemplo, sobre un personaje tan interesante como lo es Hillary, que se tiene años intentando llevarla a tribunales, se ha llevado en diferentes ocasiones por diferentes acusaciones, varias, sobran las acusaciones y nunca se llega, por ejemplo, a terminar de ponerla donde ella merece. Y de ese tema quiero hablar contigo, por ejemplo, me parece que eres la persona más idónea para eso en cualquier otro momento. En estos momentos, entonces, para culminar con la entrevista, me interesaría que tú nos dieras una respuesta muy importante. ¿Qué opinas tú sobre el movimiento patriota? ¿Sobre el movimiento? Patriota. Ah, bueno, pues me ha llamado muchísimo la atención que la gente, como te digo, a raíz de este encierro forzado en el que nos han sumido, pues ha tenido tiempo como de organizar ideas, como de primero ilustrarse, informarse y organizar ideas. Y bueno, entonces mucha gente se ha sumado a lo que se ha denominado ahora el movimiento patriota. Pues me parece muy interesante, me parece muy bien que la gente tenga puntos en común de cuestionamiento acerca de lo que te decía, de los gobiernos y de las instituciones. Me parece muy bien que tengan una línea ideológica en la que quieran creer y defender. Me parece fantástico que la gente no trague entero. Me parece, ahora, si me preguntas, ¿puedes confirmar toda la línea de pensamiento del movimiento patriota? Pues no lo sé, no podría confirmarte todo de lo que hablan, de lo que aseveran, de lo que dicen, pues porque tendría que entrar a investigar cada una de las temáticas de las que hablan, pero me parece muy interesante y entra dentro del libre derecho a la libertad de expresión, entonces, y a la libertad de ideología, ojo, porque es que aquí también entonces resulta que las personas que piensan de una manera, entonces ultraderechistas, entonces no puedes decir esto porque eres un conspiranoico, por favor, ¿de qué forma vamos a continuar descalificando con cuántos epítetos a la gente, sencillamente porque no piensa como quieres que piense? Grave, muy grave, porque nadie te puede decir cómo debes pensar ni en qué debes creer. Es que luego no hemos alcanzado los derechos a la libertad de pensamiento, a la libertad de culto, a la libertad o sea, por favor, a la libertad per se, a la libertad plena. Entonces ellos, bien sean los patriotas o los no patriotas o lo que sea, hacen parte de un grupo de gente
que tiene un mismo objetivo, que tiene un pensamiento y que no tienen por qué ser descalificados como se descalifican al punto que ningún medio ni siquiera nombra el hecho cuando es un hecho global. Es un hecho notoriamente global. Pero no, los medios deciden ignorarlo, deciden no hablar ni siquiera de esto. Eso es muy llamativo. Eso tiene un porqué. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Que se ignore un suceso, un fenómeno de esto. ¿Sabes por qué? Porque nosotros mencionamos a estos personajes tan delicados. Es por eso. Claro, Si claro. nosotros no le sacáramos estas verdades a estos personajes intocables, te aseguro que cualquier medio de comunicación se hubiese colgado del mismo movimiento para hacer publicidad del mismo. Pero no lo van a hacer, porque claro, es peligroso, porque lo habrían usado. Está hablando de sus jefes. No se puede. Bueno, y valga aclarar también que, ojo, no es que las teorías de conspiración no existan, claro que existen, claro que también hay, digamos, historias que pueden ser bastante ficcionadas, también, por supuesto, que existen también mentiras o verdades a medias o tergiversaciones, pues claro que también todo eso existe, pero eso no quiere decir que todo lo que entre dentro del movimiento patriota, entonces definitivamente todo es falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que analizar, hay que mirar, hay que preguntar, hay que investigar. Y si no lo hacen, ni siquiera lo nombran, ni siquiera lo informan, un movimiento que tiene una gran relevancia mundial ahora, porque es que es muy grande, algo hay ahí, ¿verdad? Algo hay que, por lo menos hay que mirarlo y saber qué es lo que hay ahí detrás. No calificar como un movimiento conspiranoico a todo lo que no puedan explicar. No me parece correcto, me parece que no está bien. Pero no quieren, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es lo siguiente, mira, otro punto muy importante además también es que las personas, por ejemplo, por lo menos desde el público latino, es prácticamente un pecado que un latino diga que puede apoyar a Donald Trump en una candidatura. Decir eso es prácticamente condenarte, porque te caen en masa. Es que no existe la libertad de elección, parece ser. Si tú estás de acuerdo con eso, ya eres digno de ser lapidado. Y es lo que tú dijiste, o sea, ¿dónde ha quedado la libertad de expresión? Independientemente si a ti te agrade o no. Eso son otras cosas. Independientemente si estás de acuerdo con las propuestas, su trabajo hecho previo o después, independientemente de eso, ¿por qué razón deben ser las personas que digan, bueno, no, yo apoyo su política, o por lo menos en estos momentos, su candidatura, en vez de apoyar, por ejemplo, la de Joe Biden? Si yo digo eso, prácticamente me estoy tirando una ola de hate encima gratuitamente. Y esto no debe ser. Esto no debe ser. Cada quien debe de poder ser libre de apoyar a quien quiera, dentro de, bueno, en la política, dentro de los Estados Unidos, claro, en cualquier otro país. ¿Cuál es el problema? Claro. Claro, es que entonces estaríamos entrando en una dictadura de la opinión. Eso es lo que yo denomino la dictadura de la opinión, la dictadura de la ideología. Entonces, ¿por qué? La pugna política y los partidos políticos siempre han existido. Donde no existe pluralismo político es en las dictaduras, es en los gobiernos totalitarios. Entonces, esto es lo que queremos a nivel global. Ahí ya hay una señal de qué es lo que se intenta a nivel global. Vamos hasta este punto porque son mentes brillantes, son mentes maquiavélicas, pero brillantes. Son mentes en donde nos quieren sumir a todos dentro de una misma gobernanza global, sí, esa es su hipótesis. ¿La quieren realizar? Sí, perdón, pero es que eso implica pérdidas de derechos civiles, de derechos humanos, de derechos de libertades. Eso no me puede gustar. Y de vidas, porque el plan que ¡claro! Porque el plan que tienen pues pensado, o tenían pensado llevar a cabo de ese plan globalista, no era posible llevarlo a cabo con la cantidad de habitantes que el planeta tiene. Eran demasiados para ellos poder gobernarlos a todos. Entonces, esto implica desarrollar diferentes situaciones
desde el punto de vista de salud, con esta situación del bichito, que ha sido provocada por ellos. Entonces, llevar a la humanidad contra las cuerdas de a poco, de forma tal que fuéramos cada vez menos, ¿no? Entonces, este señor ha operado desde las sombras, desde su filantropía, con todo tipo de sociedades para dividir la sociedad. Él mismo ha sido la persona que está detrás de financiar a un grupo, como tú dijiste, estas revueltas que vemos violentas. Por ejemplo, estas organizaciones o voceros, por ejemplo, de machismo, feminismo, etcétera, etcétera, todas están financiadas por la misma persona. Pero su interés no es, a priori, como quiere dejar dicho, ayudar a la libertad de expresión, porque te ponen las cosas bonitas. Es como yo siempre digo, te dan una manzana envenenada, que a simple vista se ve muy bonita, muy brillosa, la gente cree que te quieren ayudar, como por ejemplo en el caso de los derechos de la mujer y el feminismo, y te quieren ayudar a que tú te expreses. Mentira. La intención final de eso es hacer que los hombres y las mujeres se pongan en contra, para que a final de cuentas, si tenemos una sociedad dividida, pues ellos ganan. Mientras más divididos nos tienen, más ganan ellos, ¿no? Entonces, al final vienen ellos, después de crear ese caos social, en todos los aspectos, vienen como los salvadores. Tenemos que tener un gobierno único y global para que las cosas sean realmente igualitarias. Ajá, y la gente lo escucha bonito. El problema de eso es que la igualdad que ellos, o sea, lo que ellos piensan no es igualdad en tu bienestar. No es que nos van a poner bien a todos. No, no. La idea de ellos es esclavizar. Eso es lo que no te están diciendo. Igualdad, globalismo, muy bien. ¿En qué sentido? ¿Para bien mío o para bien de él? Para bien de ellos, obviamente. Nunca pierden, el que tiene el poder nunca pierde y además siempre quiere más. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por tu colaboración el día de hoy aquí en mi canal. No solamente has explicado su trabajo, su trayectoria de toda una vida, sino además también que de todas maneras no han podido callarla de todas maneras. Y para que ella pueda seguir entonces haciendo el trabajo que inició en la televisión y no se le permitió, pero que ahora lo va a estar haciendo entonces en las redes sociales y también en YouTube, que tenga el apoyo de nosotros. Recuerden que cada vez que una persona se levante y dé su cara y uno pues se expone, no solamente el escarnio público, ya eso ya lo de menos si se quiere, es que uno recibe amenazas. A mí me ha pasado también. O sea, yo he recibido mensajes y amenazas que la gente no se puede imaginar. Y de todas maneras sigo aquí. No me amedranto, no tengo miedo. Hay personas que me dicen, es cierto, ¿no te da miedo hablar de eso? Y yo, bueno, si es que yo voy a comenzar entonces con el miedo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si todos nos vamos a asustar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, nada, Isabel, ¿puedes entonces despedirte? Bueno, pues muchísimas gracias primero que todo a ti, Nelcy, por esta amable invitación, por ser tan generosa, invitarme a compartir aquí con tu súper amplio público. Muchas gracias. Gracias a todos los que se han tomado el tiempo para escuchar esta charla también. Muchísimas gracias. Y bueno, solo quiero decirles que cada suscripción que hagan a mis redes sociales es una ayuda para que yo pueda continuar informando, continuar con esta labor de ofrecerles toda la información que pretendo ofrecer. Así que cada suscripción, cada like, cada comentario lo valoro infinitamente porque estas son mis nuevas plataformas de comunicación directa con el pueblo y esa es la forma como voy a seguir operando. Por allí es por donde voy a seguir revelando información y no me voy a callar. No me van a amedrentar, soy difícil de arrodillar, creo que no es posible, así que por medio de mis redes es por donde puedo continuar dándoles herramientas de valor a todos aquellos que quieren estar informados. Muchísimas gracias a ti, Nelson, realmente te lo agradezco muchísimo por esta invitación. Nosotras, pero por mi parte, puertas abiertas también, porque necesitamos apoyarnos todos. No importa, por ejemplo, cuál es tu campo y cuál es el desarrollo, por ejemplo, que tú le das a tu canal, a tus redes y además también a tu trabajo, sino que lo importante es que nos demos oportunidades todos y que todos tengamos, por ejemplo, si una persona puede tener, por ejemplo, la oportunidad de darle chance a otra, de ser visto, de ser escuchado, tenemos que hacerlo. Es que tenemos que hacerlo. Yo pienso que lo más importante de todo esto es dejar el egoísmo,
dejar el egoísmo, decir, bueno, yo voy a hablar yo sola, que me escuchen a mí sola, y ese egoísmo es lo que nos ha llevado a la humanidad donde estamos, al caos, al abismo. ¿Qué importa si yo te invito, tú me invitas, yo te coopero, tú me cooperas, y entre todos juntos hacemos una red de comunicación real y veraz fuerte? Porque claro, pueden censurar a uno, pero no nos van a poder censurar a todos. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también a las personas que han visto este video. Sé que se ha hecho un poquito largo, pero creo que la información es muy importante y concisa. Creo que también hemos llevado también las dos informaciones que pueden ser muy importantes para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Así es que ya ustedes saben. Hasta la próxima.